En este podcast el día de hoy hablaremos sobre la importancia de la lengua materna y su impacto en las relaciones sociales. Entonces, para iniciar este capítulo es muy importante que tengamos claro y comprendamos qué es la lengua materna. Bueno, la lengua materna es ese primer idioma que las personas aprenden de la infancia. En el caso mío, por ejemplo, en el español. Generalmente lo aprendemos dentro de nuestro entorno familiar y social. A través de esa lengua aprendemos a comunicarnos con los demás, a expresar nuestras ideas, relaciones y necesidades. Además, la lengua materna no solo cumple una función comunicativa, sino también cultural, y por medio de ella se transmiten los valores, tradiciones, formas de entender el mundo. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros familiares o con nuestros amigos, utilizamos nuestras expresiones propias de nuestra cultura. En mi caso, soy originaria de Bucaramanga, Santander, santanderiana, y tenemos palabras, y al igual que otras regiones, tenemos palabras propias de nuestra región, como el caso en mi región con el que pasó mano, con la expresión que pasó mano, que lo utilizamos usualmente para saludar. Bueno, estas expresiones son propias de nuestra cultura y muchas veces es la que hace que nos diferenciemos entre nosotros mismos, otras personas nos diferencien, y es por eso que utilizamos nuestra lengua materna como herramienta fundamental de interacción social. Es importante que hoy en este espacio hablemos sobre las funciones del lenguaje. Según el lingüista Roman Jakobson, el lenguaje cumple diferentes funciones dentro de la comunicación. Entre ellas se encuentra la función referencial. Esta se utiliza cuando transmitimos información o escribimos una situación. También encontramos la función emotiva. ¿Qué esta para qué nos sirve? Bueno, esta nos permite expresar esos sentimientos, esas emociones. Encontramos la función conativa. Bueno, esta ya es influir más o llamar la atención del receptor. Asimismo, encontramos la función fática, que nos sirven para mantenernos en contacto en la conversación, la poética que se centra en la forma estética del lenguaje, la función metalingüística, que se utiliza cuando hablamos de nuestro propio lenguaje. Bueno, estas funciones muestran que el lenguaje tiene múltiples usos en la vida cotidiana. Bueno, finalmente nos encontramos con la lingüística cognitiva, que esta estudia esa relación que existe entre el lenguaje, el pensamiento y la experiencia humana. Esta perspectiva explica que el lenguaje no solamente es un sistema de palabras o reglas gramaticales, sino una herramienta que nos ayuda a organizar nuestras ideas y a comprender la realidad que nos rodea. Desde este enfoque, el significado de las palabras se construye a partir de nuestras experiencias, nuestros conocimientos o contextos sociales. Es por esta razón que el lenguaje está profundamente relacionado con la forma que pensamos, que interpretamos el mundo y cómo nos comunicamos con las otras personas. Muy bien, entonces sigamos en la explicación, sigamos con la explicación. En la parte anterior ya nos quedó claro cada una y tratamos de ejemplificarla y cómo la evidenciamos en nuestra vida diaria. Ahora es importante que entendamos que cómo se relacionan estas con la lengua materna. Entonces, ¿quiénes son estas? Las funciones del lenguaje y la lingüística cognitiva. Bueno, estos tres conceptos, la lengua materna, funciones del lenguaje y lingüística cognitiva, están conectados porque todos forman parte del proceso de comunicación humana. Entonces, la lengua materna es el medio principal, el número uno en que aprendemos a comunicarnos en la infancia. ¿Listo? A través de ella utilizamos las diferentes funciones del lenguaje, como cuáles: expresar nuestras emociones, transmitir información, influir entre los demás. Listo. Asimismo, ahora la lingüística cognitiva nos explica que el lenguaje está directamente relacionado en cómo pensamos y comprendemos el mundo. Esto significa que cuando usamos nuestra lengua materna para comunicarnos, también estamos organizando nuestras ideas, interpretando la realidad y construyendo un significado a partir de la función del lenguaje en la vida diaria. Mientras que la lingüística cognitiva ayuda a entender cómo ese lenguaje se relaciona con los procesos mentales y de conocimiento. Entonces, por lo tanto, estos tres elementos se complementan. La lengua materna como facilitando la comunicación dentro de la comunidad. 2, las funciones del lenguaje, explicando cómo se utiliza el lenguaje en diferentes situaciones.
Y 3, la lingüística cognitiva, que analiza cómo el lenguaje influye en el pensamiento y la manera en que interpretamos la realidad. Entonces, listo, por esta razón es muy importante que nos quede claro en este espacio que estos 3 conceptos no andan por ahí sueltos locos, no, sino que ellos se complementan entre sí. Y por eso, a modo de reflexión, que nos quede supremamente claro que la lengua materna nos permite comunicarnos, que las funciones del lenguaje explican las diferentes maneras que usamos el lenguaje, y que la lingüística cognitiva nos ayuda a entender cómo el lenguaje se relaciona con el pensamiento y la construcción del conocimiento. Entonces, espero que hayan quedado súper claro estos 3 conceptos, la importancia y cómo se relacionan cada uno, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este espacio y espero pronto verlos en un nuevo capítulo que nos ayude a entender y a clarificar más conceptos sobre nuestra lengua materna, la importancia del lenguaje y cómo no está aislado, sino todo se interconecta. Gracias, adiós, bye bye.